no soy un abusón, al menos ahora en mis 20 años de edad no lo soy, he tratado de defender a quienes me importan, ya sean mis amigos o familiares. Pero como se darán una idea, no siempre he sido así, cuando era más joven solía ser bastante estúpido y jodido, era el famoso bully que se aprovechaba del más débil. Esto se me hacía fácil, debido a que siempre tuve una actitud imponente y era el más alto de la clase, por lo que muchos me temían, pero de todas formas estamos hablando de cuando era un niño de 7 años y aún no veía las consecuencias a largo plazo, tenía que aprender muchas cosas. Esto cambió con el pasar de los años obviamente, era solo un niño y al crecer dejé todo eso atrás, pero esta historia requiere que vaya de aquellas épocas en las que yo era un abusón, para que entiendan bien el porqué de todo esto, debo remontarme a un oscuro capítulo de mi vida. Todo comenzó en la primaria, donde ya saben muy bien cómo era yo, aquí es donde entra en juego Tommy, quien era con quien solía juntarme mucho. Tommy al igual que yo, era un bully, pero a un nivel más grande y problemático, que hasta a veces a mí me asustaba y hasta incluso se metía conmigo cuando tenía la oportunidad. Pero dado a que era mi único amigo, yo me quedaba con él y lo aceptaba. Tommy tenía siempre un problema con este otro chico de la clase, cuyo nombre era Lucas. Lucas no era un mal chico ni nada, pero Tommy amaba burlarse de él y hacérsela pasar mal. Yo admito que no estoy exento de nada, hubo un par de veces en las que me reí de Lucas, pero mi amigo amaba hacérsela pasar mal y yo no hacía nada al respecto. Fue así por 2 años enteros, pero un día esto trajo sus consecuencias, fue durante una excursión que hizo la escuela con 2 clases incluida la nuestra, maestros se habían puesto de acuerdo para llevarnos a todos a caminar un poco por la naturaleza, salir un poco del encierro del aula y simplemente disfrutar. Creo que la gran mayoría asistió ese día, a quien no le podían gustar estas cosas. Recuerdo que llegamos hasta el arroyo, el cual estaba rodeado de colinas altas y tenía muchas formaciones rocosas. En medio del transcurso, empecé a aburrirme, así que comencé a causar problemas como siempre, molestando a otros compañeros de clase, desobedeciendo a mi maestra, etc. Uno de los maestros que iba con nosotros, quien era el de educación física, me separó de los demás y me hizo caminar adelante del grupo junto a él, así no causaría más problema. Le llamó la atención a Tommy un par de veces, por andar haciendo exactamente lo mismo que yo a los demás y especialmente a Lucas, pero como sabían que yo era muy cercano a él, no querían un alboroto así que me hicieron seguir caminando lejos de mi amigo. Paramos para descansar en lo alto de una colina, donde había una pequeña cascada, el claro estaba más abierto y no había tanto bosque ya. Nuestra clase se quedó allí y los demás un poco más alejados, así era más fácil cuidar de todos. Pasaron 10 minutos en los que mientras estaba sacando mis cosas para merendar, uno de los maestros tuvo que ir a ver una conmoción que se había armado con uno de los grupos atrás. Al principio asumí que Tommy u otro chico estaban causando problemas, nada grave. Pero entonces 2 maestros tuvieron que ir también, a quienes el anterior docente les había pedido ayuda, con una cara que dejaba notar algo de preocupación, y aún así capaz uno de los niños se había lastimado como suele pasar, aunque mi curiosidad pudo conmigo y la de los demás, algunos se levantaron y fueron a ver qué es lo que estaba sucediendo, yo incluido después de unos minutos en los que mi maestra aún no había vuelto. Cuando llegamos, uno de los docentes nos impidió pasar, diciéndonos que volviéramos atrás, no pude ver mucho pero al parecer algo había sucedido en el borde de la colina. Nos enteraríamos poco después de la horrible verdad, que sacudió a toda la escuela por meses. Lucas se había caído por el borde de la colina, aparentemente tropezó mientras se acomodaba, está de más decir que el pobre chico no sobrevivió a la caída. Recuerdo que los profesores lloraban, se culpaban por esto, por la responsabilidad que fallaron en llevar a cabo, al igual que muchos quedamos horrorizados con esto, porque a nuestra edad era casi imposible de creer. Hubo varios días en los que no hubo clases por duelo, los padres de Lucas empezaron un juicio con la institución, mucho de lo que no podía comprender en aquel entonces, no sé cómo terminó todo ese asunto el día de hoy. La muerte de Lucas es lo que me hizo cambiar, lo que me hizo reflexionar a mi corta edad de mis acciones, yo en parte me sentía culpable por haberlo molestado, por no haberlo defendido ni una vez de Tony, ahora era demasiado tarde para él. Tommy también se vio sacudido por esto y al igual que yo, cambió su forma de ser poco después, se volvió más recluido con sí mismo y sus emociones, ya había dejado esa posición de abusón, por alguien que ahora era completamente dócil. Ahora finalmente podemos adelantarnos al presente, 13 años después de este horripilante recuerdo.
Tomás y yo seguimos siendo amigos desde entonces, como dije antes nuestra forma de ser cambió después de lo de Lucas, sumado a que crecimos en un ambiente relativamente bueno, eso sí, no quita que de vez en cuando nos metíamos un problemas, pero ya no éramos así, no de esa forma. Hace 2 meses atrás, nos juntamos con dos viejos amigos de la secundaria, Mateo y Diana quienes son pareja. Habíamos quedado para un viernes a la noche, juntarnos en la casa de Mateo y simplemente pasarla bien los cuatro, nada que no hubiésemos hecho antes. Pasé a buscar a Tommy como a las 9 de la noche y de ahí nos fuimos juntos para allá, llegamos probablemente justo a las 9:45 debido a que este chico vivía lejos y no teníamos otro medio de transporte cercano por el día. La primera mitad de la noche la pasamos normal, estuvimos tomando y escuchando música la mayor parte del tiempo, pero la situación se nos salió de control debido a que los vecinos se quejaron del ruido, este barrio era demasiado estricto con este tipo de situaciones así que si queríamos evitar problemas, debíamos ceder ante sus demandas, sin olvidar el hecho de que había alcohol en la casa y no queríamos problemas con eso por las dudas. Parecía que nuestra noche había terminado muy pronto, no era lo que teníamos planeado y nos quedamos allí sentados, hablando tranquilos. Mateo sugirió irnos de la casa a otro lado, llevar con nosotros las cervezas que nos quedaban y terminarlas, aparte de que él podía manejar y no sería problema el transporte. Se barajaron varios sitios entre los cuatro, pero considerando que era viernes y probablemente todo el centro era un desastre a estas horas, Diana sugirió ir al arroyo, donde estaríamos un poco más tranquilos. Sí, la zona donde ocurrió aquella tragedia que nos marcó a mí y a mi mejor amigo para siempre, lugar que hacía tiempo no visitábamos. Tommy se opuso a la idea, yo le apoyé con esto, Mateo y Diana conocían esta historia, pero aún así insistieron en tono de burla, riéndose como si no importase. La actitud me molestó bastante, pero creí que quizás no sería tan malo, íbamos a estar juntos y tampoco teníamos que estar en la zona donde justo pasó todo, dejé de oponerme pero aún así, Tommy no quería saber nada al respecto. De más está decir, que eran 3 contra 1 por así decirlo, así que la decisión estaba tomada, íbamos al arroyo. Subimos al auto de Mateo y empezamos nuestro viaje en el cual Tommy se la pasó completamente en silencio y mirando por la ventanilla, mientras los otros íbamos bien. Debo admitir que yo aún sentía esa incomodidad de ir, pero no dejé que me preocupase más de lo necesario, habíamos venido aquí a pasarla bien con amigos, no a sufrir por esto. Cuando llegamos, estacionamos el auto al lado de un puente, donde estaría la vista desde abajo por si acaso. Bajamos hacia el arroyo, cuidadosamente cargando con todo lo que traíamos, lo último que necesitábamos es que se nos cayera todo. Una vez preparadas las cosas, hicimos una pequeña fogata cerca del agua y nos sentamos en unas piedras, debo admitir que el ambiente estaba bastante lindo, a pesar de que hacía años que no iba por estas zonas y mucho menos a estas horas, pero me sentía seguro. Estuvimos una hora lo más bien, hasta que Mateo y Diana decidieron ir a caminar, creo que no necesito explayarme más aquí de lo que debería, es bastante obvio. Así que me quedé con Tommy yo solo, en lo que puedo describir como los minutos más incómodos de toda mi amistad con este tipo, porque mientras intentaba hacer conversación con él, Tomás respondía cortante y varias veces tuve que repetir mis preguntas. Yo sabía que esto era difícil tanto para él como para mí, me sentí tentado a irnos varias veces, pero no podíamos dejar a aquellos dos solos aquí, así que lo único que podía hacer era seguir hablando con mi amigo y esperar a los demás. Entonces, el grito de Mateo se hizo escuchar por toda la arboleda. Ambos nos paramos asustados, tratando de entender qué había pasado, mientras Diana y Mateo venían corriendo hacia nosotros desde dentro del bosque. Ambos venían completamente asustados y agitados de tanto correr, tenía miedo porque ni siquiera podían vocalizar aún, así que tuvimos que esperar a que se calmasen. Diana empezó a hablar primero, dijo que habían visto un cuerpo que supuestamente estaba tirado entre los árboles, que cuando empezaron a irse notaron que ese alguien se levantó y empezó a seguirlos, por ende el grito de Mateo. No sabíamos qué conclusión sacar de esto, probablemente era algún vagabundo que no tenía dónde estar, en la zona suele haber varios indigentes así que no es de extrañarse. Pero entonces, se me dio por mirar hacia las colinas, hacia allí arriba donde la luz de la luna alumbraba. Lo vi una figura humana parada al pie del precipicio, inmóvil como si estuviese mirándonos. Los demás lo vieron también, esto se me estaba haciendo demasiado retorcido, considerando lo que había pasado no muy lejos de aquí, esto no estaba bien en lo absoluto.
Sin ningún movimiento brusco, la figura sombría que estábamos viendo, se dejó caer hacia el vacío sin más. Recuerdo que todos gritamos en desesperación y hasta hubo lágrimas de miedo. No supimos qué hacer, sea quien sea no podía haber sobrevivido a esa caída, lo único que podíamos hacer era llamar a la policía o algo. Antes de hacer tal cosa, Mateo y Diana ya estaban corriendo hacia el auto, no quería quedarme allí ni un segundo más, así que apagamos el fuego y corrimos junto a ellos hasta llegar nuevamente al puente. Allí, cuando me estaba por subir al auto, me di cuenta que Tommy no estaba con nosotros. Inmediatamente supe que algo malo estaba sucediendo con él, se había quedado allí atrás por alguna razón o algo le pasó, no podíamos irnos sin él. Sabía bien que Mateo y Diana podían huir de nuevo si les pedía mi ayuda y no los culpo, era una situación para tener mucho miedo. Les dije que se quedasen en el auto y estuviese encendido para huir, puertas cerradas y ellos alertas. Saqué del baúl una pieza para el gato del auto, lo suficientemente larga y útil por si tenía que usarla y me adentré en lo profundo del bosque. Poco a poco, la luz de la luna iba dejándome, las ramas altas de los viejos árboles me cubrían la vista así que solo contaba con la linterna de mi celular y la varilla en la otra mano. Llamé varias veces a Tommy pero no obtuve respuesta de él, amenacé a quien sea que estuviese jodiéndonos, tratando de sonar intimidante. Quise creer que todo esto no era una broma de Tomás, el tipo no se pondría a joder con esto, mucho menos cuando vimos a alguien caer no hace mucho de esa colina por segunda vez en nuestras vidas. Al principio creí que era mi imaginación, pero poco a poco comencé a escuchar risas, risas como de un niño, sonaban lejanas, pero a medida que iba caminando hacia adelante se hacían más fuertes. Estaba asustado, eso no se puede negar, pero por alguna razón no paré de moverme hacia la fuente de esa risa perturbadora. Recuerdos de aquel día venían volando hacia mí, la imagen de aquella colina donde Lucas murió, todo estaba volviendo hacia mí como puñetazos. Sentí miedo, culpa, tristeza, todo lo que su muerte me causó desde aquel día, las risas estaban cerca y podía sentirlo, llegué hasta una parte del arroyo que estaba bastante cerca de donde ocurrió esto. Allí, al otro lado vi algo, una figura tirada en el suelo, quizás era el cuerpo que aquellos dos me habían descrito, pero no podía verle bien, aún así no se movía en lo absoluto. De la nada, fui empujado por detrás y caí al suelo, mi cabeza fue hundida en el agua del arroyo, como si alguien me estuviese sosteniendo, alguien o algo me quería ahogar y no me dejaba levantarme. Grité y grité con mucha fuerza, pero bajo el agua nadie podía oírme, moví mis brazos a todos lados en busca de la varilla que había tirado, pero era inútil porque no estaba cerca, no podía alcanzarla. Un susurro, sí, eso es lo que escuché, una voz clara como el día habló en mi oído mientras me ahogaba, una voz más joven. ¿Por qué no hiciste nada? Dijo antes de que me soltase, pude levantarme y caí hacia un costado con dificultad para recuperar el oxígeno, tosí mucho agua de mis pulmones, estaba seguro de que moriría. Cuando me repuse y miré alrededor, no había absolutamente nadie allí, el supuesto cuerpo tampoco estaba del otro lado, así que mis alertas estaban completamente activas, algo muy malo y fuera de mi comprensión estaba sucediendo. ¿Esa voz, acaso podía ser? No, es imposible. Eso es lo que pensé en el momento, muchas coincidencias, muchas dudas y cosas extrañas, no quería creerlo. Entonces, un par de piedras cayeron de la colina de adelante, por lo que miré hacia arriba. A varios metros más lejos, en la cima de esta, había nuevamente una figura parada en el borde, pero esta vez la reconocí, y era Tommy. Sí, era mi amigo allí arriba y no estaba a punto de hacer nada bueno, por lo que me apresuré a rodear el lugar y buscar el camino de subida, lo cual me tomó unos minutos bastante estresantes, esta zona había cambiado mucho y la mayoría de los caminos estaban bloqueados, así que tuve que trepar un par de veces. Pero finalmente llegué hasta arriba, ahí es cuando recordé el sitio, Tommy estaba parado en el mismo borde de donde se cayó Lucas hace 13 años, esto era un suicidio. Le grité a Tomás que se alejase del borde, pero no me respondió o volteó a verme, me acerqué con cuidado sin hacer movimientos bruscos, pero no sirvió de mucho porque cuando lo vi mover su pierna, como si fuese a avanzar, corrí hacia él y lo empujé hacia atrás, rodeándolo con mis brazos. Caímos al suelo y Tomás empezó a tener una crisis, me pedía que lo soltase, que le dejase hacerlo, que tenía que hacerlo, su agresividad daba miedo, era como si estuviese bajo la influencia de una droga o algo por el estilo. Tommy de a poco dejó de moverse y sus gritos se convirtieron en llantos de tristeza, llantos que solo vienen de una persona que no ha llorado en mucho tiempo, con mucha angustia acumulada quizás por años.
Lo dejé llorar, sus llantos eran fuertes y por alguna razón, yo también quería llorar, era desgarrador escucharle, es como si algo dejase su cuerpo, algo muy malo. Es aquí, cuando me enteré de la verdad absoluta, la parte de la historia que quizás nadie más sabe, cuando Tommy se calmó empezó a contármela. Aquel día hace 13 años, Lucas no se cayó por cuenta propia de la colina, no fue así. Cuando yo fui separado del grupo por mala conducta, Tommy obviamente se había quedado atrás con los demás y por ende Lucas estaba allí, al llegar a la cima y empezar a acomodarnos, como es de costumbre, Tomás empezó a molestar al pobre chico, burlándose como siempre lo hizo. Tommy afirma que fue un accidente, que no quiso hacerlo, que no era su intención que eso pasase, pero que en un momento empujó a Lucas para que cayera al suelo, lo que sucedió es que estaban cerca del borde y este tipo no midió su fuerza. Sí, Lucas cayó al suelo, pero el desnivel del suelo rocoso le hizo deslizarse hacia abajo y caer a su muerte. Tomás jamás dijo nada, nadie lo había visto bien, cuando llegaron allí ya era muy tarde, él me siguió diciendo que no quería que eso pasase, él jamás hubiese querido tal cosa, solo quería molestarlo y no contaba con que eso pasaría. Me sentí asqueado, sentí esa tristeza nuevamente, ese dolor que me invadió aquel día, que también me puse a llorar en el suelo, porque yo podría haberlo evitado, podría haber detenido a Tommy cuando se ponía así y sin embargo, elegí ignorarlo, yo sabía que Lucas no era un mal chico y como dije, Tommy se pasaba con él, le hacía la vida imposible y varias veces pude haberlo detenido. Dejé que jodiese a muchos e incluso a mí, soy en parte responsable de todo esto. Sin decirle una palabra, agarré a Tommy y lo ayudé a caminar hacia el puente nuevamente, él seguía llorando pero yo me sentía mal, me sentía responsable. Mientras nos alejábamos, miré nuevamente hacia lo alto de la colina y vi la figura de un niño, que estaba allí observándonos, la figura de aquel pobre compañero que no merecía lo que le sucedió, una imagen que quedará para siempre en mis recuerdos. Después de eso, Tommy y yo dejamos de vernos, esa última noche lo dejé en su casa y simplemente le pedí que contara la verdad, que esto no puede quedar así, él me dijo que lo pensaría, porque no tiene ni idea de las consecuencias que podría tener, pero creo que es lo correcto, hemos cambiado pero este capítulo de nuestras vidas necesitaba un cierre sí o sí. Por lo que unos días más tarde, fui a visitar a los padres de Lucas y les conté todo, les dije cómo me sentía y lo que pasó realmente aquel día, lo necesitaban. A pesar de ser un encuentro incómodo, sus llantos y su malestar, me agradecieron por contarles la verdad después de tantos años. Sinceramente no sé qué será de la vida de Tony, si se lo contó a alguien o aún lo mantiene en secreto, no sé qué harán los padres de Lucas y si es que pueden hacer algo al respecto, fue un accidente pero parte de esta historia quedó oculta y nos lastimó a todos los involucrados, de todas formas sé que Lucas no merecía esto, nadie merecía absolutamente nada de esto.